Hola, muy buenas tardes. Entonces, continuando con nuestro curso de técnicas de control, en esta oportunidad desarrollaremos algunas técnicas en la cual eh, va a ser muy importante aprender a programar. Entonces, dentro de estas técnicas que nosotros vamos desarrollando, nosotros tenemos que ir aprendiendo la manera de programar este tipo de técnicas, ¿sí? Entonces, para ello, programaremos, ¿sí? Dos tipos o tres tipos tres tipos de técnicas de control, ¿sí? Partiendo desde un modelo dinámico de un móvil. Entonces, el modelo dinámico de un determinado robot móvil puede ser representado por una ecuación dinámica que ahora vamos a observar. Por ejemplo, si nosotros queremos programar eh, el modelo dinámico de un determinado robot, por ejemplo, militar, donde su modelo dinámico diferencial va a ser representado de esta manera, ¿sí? Entonces, no se está observando tal vez, pero ya tenemos aquí proceso. Bien, entonces, bien, entonces, aquí nosotros podemos observar, ¿sí? El modelo dinámico de este tipo de sistema, donde podemos ir observando y desarrollando el programa en base a ello. Para ello, nos adecuaremos. Bueno, aquí está un poco y no sé si se puede observar. Creo que ahí va a estar bien. Entonces, nosotros antes de iniciar a programar, lo que tenemos que realizar es guardar el programa, ¿ok? Donde vamos a programar robot móvil usando control PID, ¿sí? Entonces, usaremos una técnica de control, en este caso, para alcanzar un ángulo deseado, usaremos un control proporcional, ¿sí? Un control simple para conseguir realizar el determinado control. Muy bien. Para ello, va a ser necesario programar vamos a ver aquí, necesario programar, vamos a guardar control automatización y aquí iniciaremos a programar, por ejemplo, como les decía, primero los objetivos. Objetivos a dónde queremos alcanzar. Objetivos de alcanzar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la posición aquí, la posición deseada, que va a ser un valor de 5. Luego, la posición en D, que será un valor
de 4. ¿Y bien? Entonces, esa será la posición que nosotros trabajaremos. Entonces, si ya tenemos esa posición, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos poder escribir los otros parámetros como las ganancias de control. Ganancias de control. En las ganancias de control pondremos, por ejemplo, ganancias KP con un valor, digamos, de 0.8, ¿sí? Punto y coma. Y una ganancia integrativa, digamos, con un valor de 4. ¿Ok? Entonces, aquí tendremos el estado inicial. El estado inicial, ¿sí? Estado inicial que para nosotros será aquí, estado inicial 0, y estado inicial 0. De igual manera, podemos considerar el estado inicial del ángulo 0. Bueno, de igual manera, la diferencial, que sería 0.05, ¿correcto? La ganancia aquí sería la variación de tiempo. Esa variación de tiempo que van a ser los pasos de derivación o de delta t. Bien, ¿qué más? Tendremos que colocar los espacio-estados que nosotros habíamos visto aquí cuando desarrollamos la técnica de control. Estos espacio-estados que son matrices, ¿verdad? Entonces son forma vectorial, forma matricial, donde se va a almacenar los valores, ¿sí? Los estados donde se almacenarán estado, ¿sí? Donde se almacenarán la información. ¿Qué más? Mayúscula pondremos ahí, donde tendremos el almacenamiento de los aquí de los datos. Luego diremos dentro de una función, crearemos dentro de una función cómo se va a tener que comportar el modelo dinámico de ese sistema. Entonces yo diré for, es decir, sí, para un valor desde 1 hasta, digamos, 400, sí, dentro de este valor, sí, cómo será representado el error. Entonces, los errores en este caso sería error en X será igual a la posición deseada menos la posición del móvil. O sea, a dónde llego, eso nosotros hemos visto en la comparación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en las comparaciones aquí, bueno, generalmente vamos a obtener un error.
siempre se me olvida aquí. Vamos a colocar los errores, cómo se construyen, cómo obtenemos esos errores. Entonces, si tenemos más, esta mi referencia, y luego es restado con esta función de entrada. Entonces, esta comparación, esta función o esta señal que va a alcanzar a mi objetivo, y luego obtendremos el error aquí, ¿sí? Entonces, ese error está representado, este error está representado, ¿sí? Como esa comparación o ese alcance. Por ejemplo, si esto es una posición deseada, digamos D, entonces X D, ¿sí? Que es el error que estaría aquí, va a tener que ser comparado o restado mediante esa función o ese espacio, o esa dinámica de salida que viene luego multiplicándose por los valores de errores, ¿no? Que para mí sería X, esa dinámica. Entonces, aquí tenemos una representación del error, ¿ok? Vamos a aquí hacerle una representación. Entonces, a ver, esto de aquí lo vamos a colocar para que sea más claro, un poco más. Vamos a elevar el tamaño para que sea un poco más visible. Entonces, esto no es error, esto tendría que ser error. Entonces, ahí tenemos este error que sería esa diferencia que ingresa o que alcanza y que compara para alcanzar a la posición deseada. Y luego este error es la que luego será multiplicada por las ganancias, ¿verdad? Que serán multiplicadas por esas ganancias aquí que ingresa. Luego, estos siempre se terminan moviendo, le corregimos muchas veces, pero vamos a ordenar para que sea más ordenado. Y aquí sería diferencial de ese error, luego multiplicado por la ganancia derivativa, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo pondremos ahí para que sea un poquito más visible así. Entonces, así sería representado esta técnica de control, ¿no? Entonces, podemos usar ya sea la función proporcional, la función integrativa, la función derivativa y todo ello. Entonces, como estamos observando, esa para que tengan acordado, entonces vamos a tener que realizar esa representación. Entonces tenemos que colocar aquí, ¿sí? Esa representación del error en ese eje, ¿sí? Que será restado, ¿verdad? Por esa dinámica. Replicaremos lo mismo para Y. Entonces, si aquí replicamos lo mismo, diremos que Y deseado, como ya habíamos puesto Y deseado, tendrá que ser comparado con esa salida en Y. Entonces, la dinámica del móvil que se va a ir desplazando en el eje X y eje Y. Entonces, ¿cómo más o menos esto sería representado?
Vamos a hacer aquí, guardar como una clase 4, sí, porque esto ya es una clase 4. Como este móvil, entonces, sería representado aquí. Vamos a diseñar, ok, clicamos y bueno, quitamos por mientras estas representaciones. Entonces podemos representar el móvil, ¿sí? Entonces que se va desplazando primero desde este punto, ¿sí? Entonces, si esto es la dinámica en X, ¿ok? Y tenemos la dinámica Y, ¿sí? Bien, si tenemos esa dinámica en X y en Y, entonces nosotros observaremos que para el robot alcanzar un siguiente punto, ¿sí? Un determinado punto o en determinada posición, ¿correcto? Vamos a colocar de esta manera, ¿sí? Entonces, este punto es el X deseado en la que nosotros queremos alcanzar, ¿sí? Queremos alcanzar, entonces, esta posición deseada. Esa manera donde la representación de esta dinámica pues, tiene que ser así, ¿no? Alcanzar esa posición. Aquí vamos a copiar esto. Y alcanzar ello, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que aquí en el eje X y en el eje Y, para poder alcanzar ese punto, ¿sí? Deseado, entonces tendremos una ligera variación, ¿verdad? Una ligera variación o el alcance desde este punto a este punto, ¿sí? Y en el eje Y vamos a tener una ligera variación aquí. Entonces va a existir una variación y esa variación para aproximarse a este punto, ¿ok? Entonces nosotros tendremos esa pequeña variación desde inicial aquí, ¿sí? Esto sería en el eje Y, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la representación de igual manera en el eje X, ¿sí? Para poder alcanzar, ¿ok? Para poder alcanzar, tendremos una ligera variación también ahí esa representación donde nosotros podemos representar. Entonces tenemos una ligera variación donde luego esa variación para nosotros eje X puede ser para alcanzar este punto tendría que ser la diferencia de la posición que está y para alcanzar en el eje Y, ¿sí? Para alcanzar aquí en el eje Y, entonces sería así. Entonces, de esta manera alcanzaremos la posición. Entonces, en nuestra programación diremos que ese error, ¿no? Porque lo que tenemos que buscar nosotros
es minimizar estos errores. Y para alcanzar que cuanto ese error sea más minimizado o esté aproximándose a cero, diremos que la posición de la dinámica del robot en este caso tendría que alcanzar a la posición deseada, como estamos representando aquí. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces con nuestra programación. Luego, nosotros podemos encontrar el módulo de esta variación, ¿sí? El módulo de esa variación para poder encontrar el error absoluto, ¿verdad? El error absoluto, en este caso, que sería, bueno, este de aquí, ¿no? Sería ese alcance, entonces, aquí. Entonces, aquí tendremos un error y este error sería un error, el error absoluto que nos permitirá alcanzar nuestro objetivo, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos la representación. Entonces, ¿cómo yo encuentro este error? Si bien es cierto, este error para mí es error X, disculpe, error en Y, y este es error en X, ¿correcto? Entonces, tenemos error en Y, es esa variación, error en X, esa variación, y el error absoluto tenemos aquí. Pero ¿cómo encontramos ese error? Simplemente por teorema de Pitágoras también se halla, o por valores para encontrar un módulo también, ¿no? Módulo, la distancia absoluta. En este caso, el error para nuestro caso sería elevando al cuadrado y luego la raíz, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, en forma de ecuación, aquí voy a hacer una representación, cómo nosotros representaríamos entonces esto, o esta ecuación, para luego expresar en nuestro programa. Diremos si este de aquí es, entonces nosotros podemos implementar la raíz, ahí por ejemplo, la raíz ¿de quién? De esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación, lo vamos a poner al cuadrado, aquí, ¿sí? Al cuadrado, más sería, ahí tendríamos esta variación, ¿sí? Al cuadrado. Entonces aquí estamos haciendo una representación basado en las ecuaciones y en base a ello tenemos nosotros que programar, ¿ok? Y luego encontrar control de este tipo. Entonces ahí tenemos. Entonces, esta representación en nuestro programa también tenemos que expresar. Entonces, el error aquí sería igual. En lenguaje C, nosotros errores, diré la raíz cuadrada, escribiremos como SQRT de el error al cuadrado, ¿sí? Bueno, aquí como no tengo, yo había dicho de esto, bueno, esto de aquí lo vamos a diaria. Ahí tenemos el error de X al cuadrado más error de Y al cuadrado. Así sería la representación. También va a ser importante representar el ángulo deseado. Entonces, ¿cómo sería esa representación del ángulo deseado? Entonces, el ángulo, nosotros aquí en la representación tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos un determinado ángulo.
Este es el ángulo y tendríamos otro ángulo deseado, que sería este ángulo, ¿no? Que estaría relacionado con ello. Entonces, nosotros el ángulo deseado, ¿sí? Podemos representar. ¿Cómo podemos representar, por ejemplo, el tangente de esto? Sería esto entre esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, este sería para mí el ángulo deseado. Digamos que ese ángulo deseado, ¿sí? Yo lo representaré como un ángulo teta, por ejemplo. Ángulo teta, ¿ok? Vamos a poner aquí. Ahí entonces, voy a ponerlo un poquito más grande para que sea notorio. Ya. Esto. Ok. Entonces tenemos la representación de nuestro ángulo, pero este ángulo es ángulo deseado. Es el ángulo deseado, es el ángulo donde está ya el objetivo que alcanzó, en este caso, el robot. Y nosotros tenemos que hacer ¿qué? ¿A qué sería igual este cateto entre la adyacente? Aquí vamos a trabajar matemáticamente porque en la ingeniería de control es necesario poco ingresar a la parte matemática y luego en base a ello simular y implementar en los software, en los hardware también, no en base a programación. Entonces diremos que la tangente del ángulo deseado, que para mí es el ángulo deseado, ¿sí? El ángulo deseado, que es el ángulo teta, ¿verdad? Ángulo teta, pero deseado. Este será igual a ¿quién? Será igual a al error en Y entre error en Z. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la representación de la relación ángulo y errores. Bien, pero ¿cómo podía representar solo si yo quiero representar solo el ángulo? La representación solo del ángulo entonces sería representado como el arco tangente, arco tangente, ¿de quién? De la relación de estos errores, ¿sí? El arco tangente de relación. Es un poquito ahí trigonométrica, ¿no? Que va a ser importante conocer. Vamos a elevar un poco el tamaño para que sea más visible. Aquí de igual manera. Ok. Ahí está. Y esa es la representación. Entonces, lo que nosotros tenemos que colocar en el programa es esto, ¿verdad? Entonces, en el programa vamos colocando ángulo deseado será teta. En este caso, el ángulo teta deseado será igual a ¿quién? Al arco tangente de el error en Y entre error en X. Bien, punto y coma, ahí. Muy bien, entonces ya vamos implementando ahí. Luego, ¿qué más? Necesitamos colocar el control. Control o controladores. Aquí colocamos el controlador. En este caso podemos usar nosotros la relación de control para nosotros sería la velocidad, ¿no? Podemos relacionar el error multiplicado con la velocidad que queremos o con la velocidad
angular. Entonces, cuando nosotros estudiamos, aquí, este de aquí tendrá una determinada velocidad, ¿verdad? Aquí tenemos una determinada velocidad, ¿sí? Es una velocidad en la cual sería la velocidad en este caso del robot, pero esa velocidad nosotros podemos relacionar con los errores, con los señales de error. Cuando nosotros habíamos relacionado control, en control, por ejemplo, control era la sumatoria de todo esto. Entonces, para mí el control ahí estaría relacionado con velocidad. Si estaría relacionado con velocidad, ¿cómo podría representar esa velocidad? Yo puedo representar como, por ejemplo, un error multiplicado por una ganancia, ¿sí? Por una ganancia proporcional, digamos, ¿ok? Entonces, esa multiplicación yo tendré que implementar. Ahora, si yo quiero implementar la velocidad angular, ¿cómo yo representaría esa velocidad angular? Esa representación de la velocidad angular, que lo vamos a poner aquí, que la velocidad angular sería el cambio del ángulo, es decir, el móvil cuando cambia, o sea, aquí la representación es angular, es decir, que está girando el móvil, estaría girando, no un determinado ángulo, ¿sí? Un determinado ángulo que estaría girando. Bien, lo vamos a colocar así, más o menos, ya. Entonces, para mí, esto sería la velocidad angular. La velocidad angular con la que el móvil estaría girando, sea para la derecha, para la izquierda, estaría girando, ¿no? Siempre va a tener ese giro. Entonces, ¿cómo yo representaría esta velocidad angular? ¿Sí? Esta representación de esta velocidad angular en función de las ganancias y el ángulo. Si nosotros tenemos aquí un ángulo deseado, ¿sí? Entonces, el ángulo deseado, cuando hablamos, es el ángulo donde nosotros queremos alcanzar, donde el robot quiere alcanzar, ¿verdad? Entonces, y el ángulo original, esto creo que copiado, no sé qué está, vamos a ver, ya, aquí quiero es este de acá. Yo quiero este de aquí, colocarle a este como ángulo. Bien, aquí lo vamos a poner solo como ángulo teta, ¿sí? Entonces, esto es mi ángulo original y este es mi ángulo deseado que quiero alcanzar. Entonces, la variación o para el que alcance a este de aquí, esa variación de varios, porque va a existir varios giros de ángulos. Entonces, va a girar 1, 2, 3 y así va a alcanzar el ángulo deseado, ¿verdad? El vehículo va a estar girando. Entonces, representativamente, nosotros veríamos el móvil estaría moviéndose. Aquí, luego aquí y así, ¿no? Está esto. Vamos a hacer una representación un poquito, ya digamos, a ver. Entonces aquí habría más o menos así, el robot iría recorriendo, por ejemplo, está aquí, luego de repente está por aquí, de repente está por aquí, y así, ¿no? Entonces, en cada recorrido hay un movimiento, cambio de ángulos. Si aquí hay un ángulo sería de 20 grados, de 30 grados, 40 grados, 30 o estaría disminuyendo.
va a haber un cambio de ángulo. Entonces aquí vamos a observar un ángulo inicial en este punto, otro ángulo y así sucesivamente, pero tenemos un ángulo deseado que va a alcanzar luego al final, ¿verdad? Si aquí tenemos un ángulo que inicia el robot, ¿sí? Con un ángulo, pero ese ángulo va a estar siempre moviéndose. Ese ángulo puede estar cambiando, ¿sí? Y luego vamos a tener un objetivo final donde el robot quiera alcanzar. Entonces ahí vamos a tener un ángulo deseado final, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a poner casito para que sea un poco más visible ahí. Entonces, ahí va a haber unos cambios donde diremos que esta velocidad angular, ¿sí? Va a ser una ganancia integrativa, ¿sí? Multiplicada ¿por quién? Por una variación de ese ángulo deseado menos el ángulo aquí del sistema. Y la representación sería más o menos así. Así sería la representación, ¿no? Muy bien. Entonces, esta representación es lo que nosotros tenemos que colocar también en nuestro, en nuestro programa. Entonces, aquí diremos, para el controlador diremos que esa velocidad de recorrido va a ser dependiente de una ganancia proporcional, ¿sí? Multiplicado por quién era, por el error, ¿verdad? Ese error que estamos viendo ahí. Error por la ganancia proporcional. De igual manera, multicoma, la velocidad angular en este caso sería que la ganancia integrativa multiplicada por la variación de los ángulos, en este caso será teta y teta deseado, ¿verdad? Teta deseado menos teta. Esa representación sería la velocidad angular. ¿Ok? Entonces ahí ya vamos construyendo todo cómo se va estructurando para el control. Entonces, de ahí todavía está el modelo dinámico completo. Entonces, aquí es un tema donde ya había comentado en los otros cursos que tenemos un modelo dinámico, pero ese modelo dinámico nosotros podemos aquí encontrar, ¿no? Inclusive de aquí mismo podemos nosotros encontrar ese modelo dinámico. Si tenemos, digamos que esta es mi posición X y mi posición Y, ¿sí? Yo quiero encontrar una relación con la velocidad. La velocidad, esta velocidad, supongamos que sea constante. La velocidad que viene desde aquí sea constante, ¿no? Puede variar con respecto al tiempo también y con respecto al error. ¿Ok? Muy bien. Entonces, diremos que la, la velocidad, ¿sí? La velocidad que puede ser dependiente del coseno del determinado ángulo. Entonces, una representación que nosotros hallaríamos sería lo siguiente. Yo voy a hacer aquí, ya voy a mostrar porque no voy a escribir todo el modelo dinámico. Entonces, aquí nosotros podemos observar el modelo dinámico donde nos dice que para este determinado robot será la diferencial de la velocidad por coseno de teta y aquí la variación o la diferencial
en el eje Y, velocidad seno, y luego para el ángulo. Esta representación nosotros de forma discreta, ¿cómo podemos representar? En forma discreta, ¿sí? Lo que estamos aquí expresando va a ser así. A ver, lo pondremos entonces de esta manera. Tengo la ecuación, dice, la dinámica, ¿sí? Que estamos teniendo es una variación de aquí, aquí, ya. Esto menos, que no, menos x0, que va a ser la posición inicial, ¿sí? Esta variación con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo, nosotros podemos representar como, bueno, una división aquí, o sea, que va a depender con respecto al tiempo. Vamos a hacer una representación aquí, de esta manera. Tenemos ahí la posición diferencial de ahí, variación de tiempo, que va a ser igual, nos dice que tiene que ser la velocidad multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Del ángulo, en este caso, que sería teta. El ángulo teta. A esta sería la representación de la dinámica. Pero nosotros, ¿cómo podemos representar? Solo dependiendo por una actualización para colocar en el programa, ¿sí? Podemos nosotros este de aquí ya no colocarlo así, sino podemos colocar aquí la posición actual sería posición inicial. Esta es posición que se va a actualizar, como es menos pasa al otro lado sumando, y este diferencial de t pasará multiplicando de esta manera, ¿sí? Esta va a ser una representación de la dinámica para la posición en X expresada de esta manera, ¿sí? Entonces, generalmente en diferencial, nosotros el modelo dinámico hacemos la diferencial de X con respecto al T, velocidad por coseno de la, por coseno de ese ángulo. Pero así podemos representar también una sola línea como la posición, que sería dependiente de la actualización, velocidad por coseno de ese ángulo por dt, que esto pasa a multiplicar. Esta representación es lo que nosotros tenemos que colocar aquí. Yo ya lo voy a copiar aquí, pero no va a ser así, no expresado, sino aquí para nosotros es el teta, está escrito como letra, entonces sería teta. Ahí vamos a poner entre paréntesis, se creó ahí. Luego sería multiplicado por quién, por dt, ¿sí? B y actualización. Esta actualización, bueno, va a ser X, pero no va a ser X sub 0, vamos a poner X, porque esto ya automático el programa va a actualizar. Este estado inicial 0, parte de 0 y va a tener que actualizar, ¿sí? Entonces en el programa C, nosotros vamos con C y C++ también se coloca así, ¿sí? Si ustedes programan en Arduino también lo van a tener que discretizar y trabajar de esta manera, ¿correcto? Bien. Ahora hacemos lo mismo en el eje Y. Entonces, trabajamos ahora en el eje Y, que va a ser la misma estructura. Aquí vamos a colocar, pero nada más cambiaremos en el eje Y, actualización en Y, B, pero aquí es seno, nos dice, ¿no? Seno del ángulo por dt. Eso es lo que nos indica en nuestro modelo dinámico. X velocidad por seno del ángulo.
Luego tenemos del velocidad angular, ahí de velocidad angular, que en este caso diremos que el ángulo que se va a actualizar, el ángulo más la velocidad angular multiplicada por dt, ¿ok? Y ahí ya tendríamos el modelo dinámico completo implementado en nuestro programa. Bueno, de ahí finalmente haremos una actualización de los espacios estados que nosotros podemos representar generalmente un pequeño comando de dólar más uno, pero también podemos actualizar como solamente con actualización de esta manera. También, ¿no? Vamos a ver cómo actualizamos con esto y cómo nos sale actualizando un dólar de esta manera. Aquí sería la posición actualizado. Para Y sería lo mismo. El espacio estado actualizado. Aquí sería Y. Bien. Entonces, ahí ya tendríamos todo construido para el programa de Rebel Móvil. Aquí solamente ploteamos plot X, Y, ok. También podemos plotear si queremos la posición deseada con respecto a la posición deseada de Y en Y en X y de, bueno, aquí, vamos a ver, ¿dónde está este? Comillas, creo que. Vamos a ver, ¿dónde está este? Bueno, es que no está configurado mi. Vamos a ponernos. A ver, a ver, a ver. No encuentro la. Bueno, a ver si con esta funciona. R. Vamos a ver si funciona con ello. Ok. Finalmente, para que corra nuestra simulación, simplemente avanzamos ahí. A ver, compilamos aquí. Y salió algo. Salió, no creo que se cruzó. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa si solamente ploteamos esto? Ok. Podemos, bueno, ahí nos sale solamente cuadro. No sale los estés. Vamos a probar con el otro en todo caso. Haber deseado Y, X.
No sale error tampoco aquí. Solo que la gráfica. Aquí tenemos error, ganancia proporcional, ganancia integrativo. Tenemos ganancia aquí integrativo 4. Podemos colocar tal vez 2. ¿Qué más? Anticoma, ángulo 0. Error allí. ¿Qué más? Aquí ya tenemos deseado, arco tangente, teta. Y aquí tenemos la velocidad angular, todo correcto. Coseno, actualización. También tenemos actualizado. Bueno, creo que está todo. Ya. Aquí debemos hacer esto, ¿no? Esta es la que tenemos que plotear, no eso. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Entonces, tenemos un recorrido de ello. Vamos a ver aquí qué nos tiene. Deseado estaría aquí. El valor que alcanza el deseado, que está aquí, 4 y 5. Sí, 5 y 4 son los deseados y que estaría aquí 4 y 5 son los que deseado que alcanza. Entonces, cuando nosotros le decimos a cualquier valor que llegue, el robot móvil hace un recorrido y hasta llegar al punto deseado, ¿no? Vamos a ver, cambiamos aquí los puntos. 2 y 3 tienen que llegar a ese mismo lugar. 2 y 3. Ahí está. Aquí como que se desestabiliza, ¿no? Ahí se desestabiliza. Vamos a observar. Pasa así. Hacemos de 4 a 3. De 4 a 3 también llega. 4 a 6. Se desestabiliza. 4 a 8. También. De 5 a 8. También. 7 a 8. Ahí sí, se estabiliza. Hay valores en la que se desestabiliza el ¿no? La dinámica de recorrido. Muy bien. Entonces, podemos hacer ahí, por ejemplo, ¿qué pasa si nuestra posición sería una señal variable? Entonces, en mecánica de control o en teoría de control, si nuestro objetivo es variable, tendría que cambiar. Vamos a observar a ver si consigue ahí seguir. A ver, vamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Error, ¿no? Claro, es como un valor. Vamos a poner, a ver aquí. Bueno, por ahora nos piden, claro, son constantes. Antes de ello tendríamos que colocar el tiempo, lo cual aquí no estamos colocando tiempo, ¿no?
A ver, vamos a observar qué pasa si damos un tiempo 1 y esto fuera seno de más 1. Bueno, ahí solamente va a sumar, ¿no? Es un valor constante nada más. Tenemos que aquí hacer condicional. Entonces, vamos a luego trabajar con señales variables. Por ahora trabajaremos con puntos fijos. Cuando en variables ahí tiene que variar, ¿no? Tiene que hacer un seguimiento. Muy bien. Entonces este es el primer control que estamos haciendo. Ahora trabajaremos para el siguiente control. Ahora trabajaremos para el control de modo deslizante y control de modelo predictivo. Trabajaremos 3 tipos de control programado. Entonces aquí guardamos robot móvil, ahora será Sledge Mode Control. Ok. Y trabajamos aquí. Bien, para el modo deslizante vamos a usar el propio modelo, pero con una ligera variación en la parte de algunos parámetros que vamos a requerir, ¿sí? Y la técnica de control en modo deslizante vamos a tener una superficie deslizante. Una superficie deslizante, donde esa superficie deslizante va a ser la causal para que el control se balancee en base a ello. Entonces, ¿cómo funciona más o menos aquí? Ya habíamos explicado antes, pero vamos a aprovechar aquí, aplicando que ya sería control. Slash mode control. En este caso vamos a mantener ello, pero aquí en un control de modo deslizante tiene que garantizar de que, digamos, tenemos una superficie aquí y esa superficie va a ser una línea de estabilidad donde en esta línea va a tener que moverse el superficie S, es decir, que en el punto, en la línea de estabilidad va a tener que balancearse las señales, ¿sí? Y matemáticamente nosotros podemos representar ese balanceo como una superficie deslizante, ¿sí? Esa superficie deslizante tiene que ser una representación, por ejemplo, de un valor, digamos, un valor D, ¿sí? Aquí voy a colocar para que se note. D más un determinado, esto lo voy a poner como una ecuación, lambda, no sé si acá tendremos lambda, lo voy a poner como esto, sea. Entonces aquí vamos a colocar esta ecuación que tiene que ser multiplicado, ¿sí? Por el error. El error ya tenemos ya, ¿verdad? El error ya tenemos una representación del error. Aquí la diferencia es que esa superficie deslizante va a ser multiplicado por un valor constante, una lambda también. Este lambda, ¿sí? Este lambda también puede ser un valor constante. Pero el valor de este t puede ser la diferencial de la posición,
¿sí? O puede ser la diferencial del error. Bueno, la diferencial del error, en este caso sería, bueno, la variación del error. Entonces, la variación del error, o podemos escribir como una diferencial del error aquí, no tanto como constante, sino la diferencial del error de E, vamos a colocar. La diferencial del error, sí, más un lambda, que esto sí va a ser constante, y por el error. Esta representación es de un modo deslizante, de una superficie de deslizamiento. Esta representación va a ser posible que, que el control de modo deslizante, si bajo esta representación, si nosotros podemos encontrar la ley de control. Entonces, esa ley de control, ¿cómo sería ahora representado? En control de modo deslizante, vamos a hacer una representación aquí, donde lo voy a poner aquí, desde yo, control, ley de control. Entonces, aquí haremos la representación con el control U, que va a depender de lambda. Digamos que esto sea el lambda, ¿sí? Luego que esta lambda va a tener que ser multiplicado por la diferencial de E, ¿sí? Sumado por una determinada ganancia por el signo de la superficie deslizante. Esta representación es una ley en los controles de modo deslizante. ¿Ok? Ahí entonces, todo esto tenemos que colocar en controlador cuando trabajamos. Bien, esto lo voy a poner aquí para que no nos confundamos. Esta es la superficie deslizante. ¿Sí? Entonces, estamos observando que la ley de control aquí depende de la superficie deslizante, asimismo de una ganancia por diferencial por una lambda, y que la superficie deslizante será igual a esto. Bien, entonces con esta representación dinámica podemos empezar a armar el control. Entonces vamos aquí a nuestra programación, empezar a armar. Yo puedo aquí iniciar a armar, por ejemplo, para un lambda, darle un valor 2. Luego diremos para la ganancia, podemos dar un valor 3, valores arbitrarios. De igual manera, para la variación del tiempo, que le vamos a dar 0.1, y luego el tiempo que va a ir variando desde 0 a diferencial de t hasta un valor, digamos, 20. ¿Ok? Este valor puede variar dependiendo, ¿no?, de hasta dónde quede la simulación. Luego vamos a colocar las referencias deseadas, o sea, a dónde queremos llegar. Entonces habíamos visto que antes vimos que la posición deseada, en este caso yo lo puedo poner un valor de 5. Vamos a trabajar solamente en el eje X. Podría trabajar en el eje Y. ¿Quién entró, Rodrigo? Vamos a
Tengo que silenciar su Bien, entonces, para, para trabajar solo en esa posición, lo que vamos a hacer es decir que las referencias que son el posición deseada X5, a donde va a alcanzar a nuestra posición, posición X, posición 5, donde el robot va a tener que alcanzar. Luego necesitamos encontrar los estados iniciales. Los estados iniciales, que son generalmente van a ser 0, ¿verdad? X que va a ser 0. Luego diremos que la variación de X también puede ser 0. ¿Sí? Y la matriz donde se almacenará los datos. ¿Ok? Donde se almacenará los datos. Luego haremos la misma forma la función para o for, donde de partes de 1 hace una determinada eh, razón del recorrido en el tiempo, que nosotros usaremos un comando para hacer cálculos. Ok. For, aquí tendría que ser minúscula. Un let. Bueno, de los errores, ya dijimos que los errores ahí serán la posición que queremos alcanzar menos esa posición del robot. Y luego podemos representar, si hacemos la diferencial, si derivamos a esto o aplicamos la diferencial, sería diferencial de E, ¿sí? Diferencial de E, y este sería diferencial de ¿quién? Ya sería de este constante, de posición de constante sería 0, quedaríamos menos diferencial de X nada más. Luego la superficie, implementamos superficie deslizante. Aquí, esta superficie deslizante, lo que tenemos aquí, que lo puedo yo implementar o copiar. Bueno, ahí vamos a hacer una ligera, no se puede generalmente de ahí, es un poco, hay que escribirlo. Entonces diremos S es igual a diferencial de, ¿verdad? Diferencial de por lambda. Entonces diferencial de, que ya tenemos aquí, diferencial de más lambda, que también ya tenemos valor constante, que esto tiene que ser multiplicado por el error. ¿Ok? Después, lo que haremos ahí es aplicar el control deslizante. Control de modo deslizante, ¿no? Entonces, el control de modo deslizante para nosotros será el U igual al lambda, ¿verdad? Lambda multiplicada por diferencial de ese error más ganancia por signo de S. Entonces, ahí colocaremos lambda, ¿sí? Multiplicado por diferencial de sería aquí lambda. Esto tiene que ser igual porque si no, no nos va a compilar. Lambda por diferencial de más la ganancia
multiplicar, que la ganancia ya tenemos arriba, por el signo, signo de S. Punto y coma, punto y coma. Entonces ya implementamos ahí el controlador de tipo modo deslizante. Aplicaremos una dinámica simple. En este caso ya no haremos una dinámica un poco compleja, sino vamos a pasar implementando una dinámica más larga. Podemos también implementar la otra dinámica. Puedo hacer una dinámica un poco simple que dependa eh, del ¿no? Entonces podemos hacer como por ejemplo diferencial de X, ¿ok? O también podemos implementar de robot mismo, ¿no? Que aquí sería esto. Vamos a implementar que tendría que depender del, aquí sería control. Vamos a implementar una dinámica aquí que dependería del control. Luego el sistema de integración. Aquí tendríamos la actualización de X, ¿sí? De X, de X aquí, de X, bueno, que se va a actualizar la variación de esa posición sumado por la aceleración. Aceleración es esta de aquí, por el diferencia en tiempo. Cuando uno integra la aceleración va a obtener eso. Luego podemos aplicar lo que habíamos hecho aquí, X. Vamos a ver, solo que aquí vamos a tener que usar, como estamos aplicando diferencial de X, para que sea dependiente aquí. Finalmente aplicamos la actualización en esta posición. Voy a copiar ello. Bien. Aquí cerramos esta dinámica. Luego ploteamos tiempo versus esa voy a poner y aquí lo vamos a copiar. Bueno, también podemos hacer la posición deseada, ¿no? X deseado. Bueno, a ver cómo vamos a poner si implementamos esto. TD dice que no sale TD. ¿Dónde está TD? DT allá. Este de acá. TD debe ser. DT. Diferencial. Ahí está. Ahí está el control de modo deslizante, aunque un poquito tiene ahí variaciones, pero consigue estabilizar en el valor alcanzando para 5. Lambda 5 sería mi valor deseado, de que se quiere alcanzar.
Entonces el control aquí, lo que hace es el robot ir recorriendo hasta valor de X y ahí el modo deslizante empieza a oscilar, pero está el controlador va ahí controlando en esa posición, ¿no? Vamos a hacer de nuevo, parece que aquí, a ver, algo que está faltando tal vez. Está bien, está ok. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el otro de modo deslizante tenido. Vamos a compartir para que ustedes lo simulen también. Qué interesante. Igual se les va a compartir en los programas para que ustedes aquí, bueno, vayan simulando. Ya tenemos el control del PID. Se les va a ir compartiendo para que ustedes programen. La idea es que ustedes repliquen también el programa, ¿sí? Si bien es cierto, les está compartiendo ya funcionando, pero que ustedes también entrenen ahí haciendo simulando, ¿no? Los controladores, ¿sí? Con la dinámica que tenemos. Pueden reemplazar con otros tipos de dinámicas también, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces aquí está funcionando muy bien el controlador modo deslizante, un poquito diferente al de este, ¿verdad? Aquí el control PID hace control y alcanza el lugar, pero a veces varía. Cuando le damos posiciones deseados distintos, a veces varía, ¿verdad? No consigue llegar, se desestabiliza. En este caso, también puede suceder. Vamos a observar qué pasa cuando le cambiamos a 3, a valor de 3 deseado. Pasa 3 y mira que la oscilación es más. La oscilación es mayor. Puede desestabilizarse, ojo, hay que tener cuidado. Entonces ahí ya se pone un poquito con un poco filtros, también se puede colocar. O la posición deseada también tendrá que ser mayor. Obviamente, cuanto es menor, los controladores trabajan un poquito ahí, estás forzando, ¿verdad? Vamos a ver en 8. Mira que en valor de 8, esa oscilación disminuye, ¿sí? Disminuye un poco casi. Seguramente cuanto más, o sea mayor, es posible que el controlador responda, mira, cuanto, eso es interesante, ¿verdad? Cuanto la posición es a mayor distancia de alcance objetivo, el controlador trabaja de manera lenta, alcanza, pero el controlador, la estabilidad es más estable, ¿sí? Eso quiere decir que cuanto mayor distancia, o sea, tiene mayor tiempo de respuesta con mayor precisión, ¿sí? Pero cuanto es menor la distancia, es como decir que un carro que tienes y quieres tú controlar en una distancia pequeña, entonces el carro no te va a responder rápido, ¿no? Puede desestabilizarse. La respuesta no va a ser automática o rápido en el tiempo, va a demorar un poco el controlador. Entonces, cuanto más distancia, el, el, el robot o el móvil, en este caso, el móvil o el vehículo, ¿no? Robótico, va a tener una mejor respuesta o mayor estabilidad cuanto más el tiempo es mayor, ¿sí? Bien. Entonces, muy interesante estos resultados. Vamos a probar finalmente, todavía nos queda tiempo, el control predictivo, a ver cómo se nos comporta. Aquí guardamos modelo de control predictivo. Ok, entonces, para finalizar, en modelo de control predictivo nosotros podemos trabajar aquí sí discretizado y con matriciales, ya que es un poquito tedioso poder implementar con modelos no lineales.
Entonces, yo ya voy a implementar algunas matrices construidas basado en el modelo de un robot, ¿sí? Y implementamos el control predictivo con esta definición la idea es que nosotros tenemos que minimizar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra definición de control modelo predictivo, donde nosotros tenemos que minimizar, pero en función de matrices, estos van a sumar, restarse, multiplicar. ¿Ok? Luego la actualización y en base a esa actualización, el modelo de control predictivo tiene que minimizar, ¿verdad? Minimizar la ley de control que va a depender de los errores. Bueno, aquí va a ser un poco más simple, pero veremos cómo funciona. Entonces, yo voy a implementar la primera matriz, en este caso, los valores, porque nosotros cuando linearizamos, sí, habíamos dicho de que, por ejemplo, aquí, bueno, dijimos, ¿no? Dijimos que podemos nosotros implementar linearizado de este tipo, ¿verdad? Vamos a implementar para un control predictivo. En realidad, el modelo de control predictivo debe funcionar con modelo no lineal. Pero es un poquito tedioso ahí ir implementando un modelo no lineal y a veces hay que ponerlo con mayor cuidado, lo cual por ahora haremos con linearizando. Entonces usaremos este modelo no lineal y donde necesitamos matriz de A, necesitamos matriz de B, ¿sí? Y luego la linealización de las matrices de LQR o QR, ¿sí? Para trabajar en base a ello. Entonces, tanto nuestra posición y la posición de referencia también vamos a tener que colocar matricial y veremos cómo nos funciona. La matriz A, ¿sí? Primera instancia, eh, bueno, vamos a ver. Ya, seguimos. Vamos a ver, en la matriz A, entonces diremos, a ver, aquí pondremos 1, vamos, un valor aquí arbitrario, que sería 1, 0, 0.1, 0, tenemos una primera matriz de 2 por 2, luego una matriz B
0. Esto tiene que ser de 2 por 1. Entonces, 0.1. Ok, ahí ponemos y2,2 r. Bueno, aquí vamos a poner valores iniciales 0, 0 para la posición inicial. Luego, referencial X. Vamos a colocar cualquier valor. X referencial. En este caso tendríamos que poner, por ejemplo, 5. Lo voy a poner con aquí. Tenemos 0, 0, 1, 0. Estos son valores de QR para la minimización. Y 0,2, 0, que es referencial. Y luego lo mismo, como hicimos antes, colocamos diferencial de t, disculpe. 0.2 voy a ponerle. 0.1, que sea pequeño los pasos, integración, luego almacenamiento de datos ahí, de valores, disculpe, de datos también, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, sería así. Ok, este sería el almacenamiento de datos y luego la función para un valor de pasos que nosotros pondríamos desde 1 hasta 100, creo que lo pusimos hasta 400. Me podemos trabajar. Vamos a ver aquí. Ok. Y aquí adentro donde tenemos que trabajar, por ejemplo, los errores, ¿verdad? Ya hemos dicho que tenemos que trabajar los errores. Que yo voy a copiar ya los errores que tenemos aquí. Por ejemplo, esto voy a necesitar. Los errores. Está. Luego el controlador. Entonces en el controlador, bueno, este controlador es un modelo de controlador predictivo, ¿verdad? Y aquí lo que se necesita es la ley de control donde va a minimizar, pero la minimización va a ser como una inversión de las matrices, de la operación de esas matrices. Esa operación de matrices vamos a poner una matriz R sumado por, este caso sería B, esa matriz B, que faltaba esta matriz B, tenía que ser igual. Luego, esta matriz B, vamos a ver, esta matriz B tendría que ser como un producto. No tengo no sé si con esto funciona. No tengo, ya bueno, vamos a hacer a ver qué pasa si solamente multiplicamos Q, luego B más
tendría que ser, a ver, vamos a ver, el valor Q, luego B, luego esta tendría que multiplicar por B, por Q, por el error. Entonces, minimizando, multiplicando por esas matrices de ajuste. Aquí tendríamos luego la dinámica o la posición de actualización sería la matriz multiplicado por, o si no, el espacio estado en realidad. El espacio estado, sí, que tenemos aquí, el espacio estado linearizado, multiplicado por U. Aquí no, A, X, B, U, X. Entonces, coma, generalmente cuando trabajamos con modelo no lineal, esta representación no es así. Hay que poner más una ecuación más completa como esta, ¿no? Ahí hay que calcular los referencias, sumar el módulo de esto también. Pero aquí tendremos que tener un modelo dinámico no lineal. En este caso estamos usando lineal. Es un control predictivo básico, en realidad. Luego voy a actualizar nada más aquí. Nada más vamos a actualizar esto. Pero como aquí es X1, ya así va a ser la representación. Entonces, ahí. Tenemos ahí multiplicando todo. Solo que aquí sería la transpuesta. No sé cómo voy a salir ahí. Transpuesta. Vamos a ver qué nos sale. Posible que nos rechace. Vamos a ver cómo sale. Salió inconsistente, o se rechaza. Esto, hay que ponerlo la transpuesta. Aquí tenemos 0, 0.1, 0.01. En la transpuesta es la que nos está rechazando. Saber cómo hacemos la transpuesta a la matriz. ¿Qué es punto y coma en la matriz?
A ver, vamos a usar esto. Tendríamos que colocar respuesta aquí, luego una transpuesta aquí, con y coma. Ahí está. Deseado, X deseado, que hay un tema, ¿no? Sí, está bien, pero esto tenía que ser referencial. Deseado es lo que jalo del otro lado. Cuando es matriz, sale como un valor modelo constante, no cero, no debería salir así. Entonces aquí referencia, transpuesta, multiplicado. ¿Quién debemos que transponer aquí? Control. Todo está bien. Es un modelo que no varía mucho. Se mantiene cero. Eso debería moverse. Cuando cambiamos con fijos, ahí sí. Si ponemos un referencial aquí, 10, ahí sí. Ahí sí cambia. Pero alcanza otro objetivo. Entonces aquí el modelo de control, bueno, funciona, pero funciona parcialmente. Se pasa del objetivo, intenta, no sé qué nos muestra. Debería ser una curva un poquito distinta. Entonces el modelo de linearizado no funciona muy bien como de control. No, son básicos, ¿sí? Bueno, en la siguiente vamos a realizar un modelo un poquito más no lineal para ver comportamiento. Y también vamos a usar diagrama de bloques. Entonces, por mientras, ustedes pueden trabajar con este tipo de estructura para que vayan observando cómo funciona, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que nos ganó la hora. Casi nos quedamos aquí. ¿Alguna consulta? ¿Quiénes están aquí? Fernando y John. ¿Consiguieron simular los tres tipos de controladores? El más interesante está de Slide Mode Control, ¿no? Sí trabaja muy bien. Podemos usar también aquí mismo el modelo de control predictivo, sino que aquí trabajamos con modelo lineal. Y ahí
Si trabajamos con este modelo, yo creo que saldría mejor. Aquí tendríamos que cambiar el modelo de control lambda, pero tendría que ser la minimización del ¿no? No sé cómo. Ahí sí, aquí tendríamos que decir, bueno, la superficie deslizante tendría que ser ahí distinto, porque ya no consideraríamos en un modelo predictivo el modelo de deslizamiento, sino allí tendremos que usar una función de costo. Y las funciones de costo son no lineales. Sí, ok. Bien, ¿alguna consulta? Pero aquí, ¿qué dice? Claro, está grabado la clase. La clase está grabada. Ya estamos ingresando a los temas un poquito ya más de programación. Obviamente que ahí sí se van a perder un poco. Si los que no saben un poco no manejan la parte de programación, seguramente un poco que ya se han perdido. Y por ello les he compartido el programa para que ustedes lo vayan revisando o cómo se ha ido programando con el video, ¿ok? Entonces, para que ustedes vayan entendiendo cómo se está trabajando, cómo se está desarrollando el programa y cómo estamos aplicando los controladores. Esto va a ser muy importante ya que cuando ustedes desarrollan un hardware empiezan a implementar un software o un hardware, ¿no? Un microcontrolador para empezar a implementar algún método de control y que trabaje con el robot. Entonces ustedes ahí van a tener que implementar el algoritmo basado si hacen lenguaje C o C++, ¿verdad? Generalmente los microcontroladores trabajan con lenguaje C++, lo cual es una característica similar al lenguaje C, ¿verdad? Entonces, un poquito que ya ustedes tienen que irse acostumbrando tanto la parte de programación y la implementación de las técnicas de control que se vienen realizando, ¿sí? Muy bien, entonces, esto ya vamos entrando a la cuarta clase. En la siguiente semana, que ya estamos entrando casi en la penúltima, vamos a hacer una implementación un poco en los microcontroladores y con un diagrama de bloques para ver cómo se puede implementar en cualquier sistema de microcontrolador, un robot real, ¿verdad? Entonces, voy a mostrar un ejemplo también del robot colaborativo que tenemos, de cómo se viene implementando el, los algoritmos de control. ¿Ok? Muy bien, entonces la clase está grabada, se le va a ir compartiendo la grabación ya que se va subiendo en la página y estará al tanto. Perfecto. Muy bien, entonces, muy buenas tardes. Espero que tengan un buen día y hasta la próxima clase.